Bienvenidos a este documental sobre la carrera nocturna del Guadalquivir. Veremos una breve historia de la carrera desde su primera edición en 1989 hasta la actualidad, así como también un detalle del recorrido, y daremos una breve historia de varios de los sitios icónicos de la ciudad de Sevilla que se ven durante el evento. Pues empezamos. La carrera nocturna del Guadalquivir es una carrera de 8.500 metros que se celebra en Sevilla cada año. La primera edición se celebró en 1989 y desde entonces se ha convertido en uno de los eventos deportivos más populares de la ciudad. Haciendo un paréntesis, he investigado por el internet todo lo relacionado a la historia de la nocturna y lamentablemente la información encontrada está muy difusa, que no hay un sitio al que puedas ingresar para ver cómo se ha ido desarrollando la nocturna durante los años. Así también las listas de ganadores año por año aparecen por cuentagotas en diferentes medios oficiales y no oficiales. También decidí armarme de valor y preguntar a las inteligencias artificiales qué saben sobre la nocturna. ChatGPT me dice que la nocturna empezó en el 2009 y me da una serie de datos ambiguos que no me cuadraban, mientras que Google Bard sí me pudo proveer de información relativamente certera y revisada acerca de su historia, pero cuando le pido la lista de ganadores desde 1989 hasta la fecha, pues me entraron las dudas cuando ponía al mismo ganador por al menos 15 ediciones consecutivas. Así que al final, y después de un par de días investigando solo los ganadores, pude dar con varios de los resultados que aquí les esbozo más adelante. Mientras voy de camino a la nocturna, pues les voy narrando. El Club de Atletismo San Pablo, bajo sus anteriores denominaciones, gestó y organizó las 3 primeras ediciones de la carrera nocturna de Guadalquivir. La compleja organización de este evento, así como la carencia de medios, hizo desistir de su continuación. Afortunadamente, la prueba fue asumida por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, que le dio continuidad a la iniciativa. En los primeros años, la carrera era solo para corredores federados. Sin embargo, en 1992, y con motivo de la Exposición Universal, se abrió a todos los corredores independientemente de su nivel de experiencia. La primera edición de la carrera se celebró el 22 de septiembre de 1989 con un recorrido de 7.000 metros. Esta carrera contó con la participación de 1.200 corredores y el ganador fue el sevillano José Luis Bernal, apodado El Máquina, con un tiempo de 27 minutos y 40 segundos. Ruiz Bernal fue el primer atleta sevillano en participar en unos Juegos Olímpicos, específicamente en Montreal 76. En 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la carrera se convirtió en una prueba oficial del Campeonato de España de Carreras Populares. La Nocturna del Guadalquivir es un evento deportivo y cultural que contribuye a la promoción de Sevilla como ciudad del running. La carrera es un éxito de participación y organización y es un evento muy popular entre corredores de todo el mundo. El recorrido de la carrera nocturna del Guadalquivir transcurre por el centro de Sevilla a orillas del río Guadalquivir. La salida y la meta se encuentran en la Glorieta de Buenos Aires. Van viendo cómo va avanzando por la margen del río, pasando por el Paseo de las Delicias y el Paseo Cristóbal Colón, para luego seguir por la calle Arjona y la calle Torneo, desembocando en la calle Resolana, en la Muñoz León, la Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Menéndez Pelayo y finalmente por las avenidas del Cid y María Luisa hasta llegar de nuevo a la salida, que al final es la meta en la misma Glorieta de Buenos Aires. Pues ya empezamos. Mientras hacemos el recorrido vamos a estar bordeando el Parque de María Luisa y la Plaza de España, de las cuales abundaremos justo cuando pasemos por el Palacio de San Telmo. Es un edificio barroco y es actualmente la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Su construcción se inició en 1682 y se prolongó durante más de un siglo, hasta 1796. Fue originalmente la sede del Colegio de la Marina
una institución que formaba a los oficiales de la Armada Española. En 1849 el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, y su esposa, la infanta María Luisa de Borbón, compraron el palacio y sus jardines. El duque encargó al arquitecto francés André Lecolin el diseño de los jardines, que se inspiraron en los jardines del Palacio de Versalles. María Luisa, después de toda una niñez y juventud de chismes y conflictos con la corona, en lo que a vida sentimental se refería, y teniendo ya tiempo de estar tranquila, se tuvo que conformar con que le hicieran un parque todo para ella. Pues en 1983 la infanta donó los jardines de San Telmo a la ciudad de Sevilla. En 1929 el palacio fue el escenario principal de la exposición iberoamericana, cuyo edificio icónico fue la Plaza de España. El palacio cuenta con una fachada barroca de estilo churrigueresco y un interior con una gran escalera de mármol, una capilla y varios salones decorados con frescos y pinturas. Pues justo después al Palacio de San Telmo podemos encontrar la Puerta de Jerez. Procede de la antigua puerta que lógicamente llevaba el camino a la ciudad de Jerez, uno de los accesos de las murallas de Sevilla a la ciudad. Esta puerta estaba situada al sureste y era la que se tomaba cuando se iba en dirección a Jerez de la Frontera. La historia de la Puerta de Jerez se remonta al siglo XII, cuando la ciudad estaba bajo dominio musulmán. En aquella época la puerta era una de las principales entradas a la ciudad y estaba flanqueada por dos torres defensivas. En el siglo XIII la ciudad fue conquistada por los cristianos y la puerta fue reconstruida en estilo gótico. Ya en el siglo XV la puerta fue reformada en estilo renacentista. En el siglo XIX la puerta fue demolida para construir la plaza que lleva actualmente su nombre. La nueva plaza fue diseñada por el arquitecto Aníbal González y fue inaugurada en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana. Pues dicho todo esto, ya estamos rebasando el primer kilómetro de la nocturna cuando nos encontramos en la margen del río con la Torre del Oro. Fue construida por el gobernador almohade Abu Iulá en el año 2220. Su función original era defender el puerto de Sevilla de los ataques enemigos. La torre formaba parte de un sistema defensivo que incluía una muralla y que rodeaba la ciudad y un foso que separaba la ciudad del río. Tras la conquista cristiana de Sevilla en 1248, la torre siguió siendo utilizada como torre defensiva. En el siglo XVI se utilizó como prisión y almacén y en el siglo XVII se utilizó como sede de la Real Audiencia de Sevilla. Finalmente, en el siglo XIX, la Torre del Oro fue restaurada y convertida en un museo. El museo alberga una exposición sobre la historia de la torre y de la ciudad de Sevilla. La Torre del Oro está rodeada de leyendas. Una de ellas cuenta que la torre servía como refugio a las damas que cortejaba el rey Pedro I el Cruel, y otra cuenta que la torre estaba conectada con el Alcázar por un túnel subterráneo. Bueno, yo es que no doy mucho para trotar, caminar todo lo que quieras hasta el infinito y más allá, y así estamos viendo ahora el Teatro de la Maestranza. Es un teatro de ópera y ballet situado en el centro de la ciudad. Fue inaugurado en 1991 y es uno de los teatros de ópera más importantes de España. El teatro ocupa el solar donde se encontraba la Maestranza de Artillería, fundada en 1587 por Felipe II. La construcción del teatro fue impulsada por la Diputación Provincial de Sevilla, que buscaba dotar a la ciudad de un espacio cultural de primer nivel. El edificio tiene una capacidad de 1.750 espectadores y es un referente de la cultura española. El teatro acoge una temporada de ópera y ballet de gran calidad y es sede de importantes festivales internacionales. Y justo un poco más adelante llegamos a la otra maestranza. La Plaza de Toros de la Maestranza
es una de las más emblemáticas de España y es propiedad de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La historia de la plaza se remonta al siglo XVIII. En 1730, la Real Maestranza decidió construir su propia plaza de toros rectangular y de madera situada entre el convento del Pópulo y el Monte del Baratillo, en un lugar próximo al actual. Ya en 1733 comenzó la construcción de un coso circular en cantería en sustitución de la antigua plaza de madera. La plaza se inauguró en 1765 y desde entonces ha sido el escenario de algunas de las corridas de toros más importantes de la historia. La plaza tiene una capacidad para 14.000 espectadores y está considerada como una de las plazas más emblemáticas del mundo. Bueno, y ya ahí más adelantito el puente de Triana es uno de los más emblemáticos de Sevilla. Es un puente de hierro que cruza el río Guadalquivir y une el barrio de Triana con el centro de la ciudad. El puente fue construido entre 1845 y 1852, sustituyendo a un antiguo puente de barcas que existía en el mismo lugar. Fue inaugurado el 23 de febrero de ese año por la reina Isabel II y oficialmente lleva su nombre. El puente fue un gran avance para la ciudad, ya que facilitó la comunicación entre los dos lados del río. El puente tiene una longitud de 240 metros y una anchura de 25 metros. Tiene 6 arcos de hierro y una torre en cada extremo. Pues este túnel que ven aquí es probablemente la parte más emblemática de la nocturna, el subterráneo de la calle Arjona. Ahí ven que los corredores simulan un sube y baja, pero claro, a muy baja velocidad. Y justo en la boca de este túnel está la Plaza de Armas. Es un importante nudo de transporte, ya que es el punto de partida y llegada de los autobuses interurbanos y de larga distancia. La plaza tiene una historia que se remonta al siglo XIX. En 1889, el ingeniero Nathan Suss diseñó una estación de ferrocarril para la ciudad. La estación se construyó en la zona conocida como Plaza de Armas, que era un antiguo campo de maniobras militares. La estación de ferrocarril se inauguró en 1901 y rápidamente se convirtió en un importante centro de transporte. La estación fue utilizada por los trenes de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces que conectaban Sevilla con otras ciudades de España. En 1990 la estación fue cerrada y reemplazada por una nueva estación situada en Santa Justa. El edificio de la antigua estación fue remodelado y convertido en un centro comercial y de ocio. Pues aquí termina la calle Arjona y nos adentramos en la calle Torneo. Aquí me doy cuenta que a muchas vías, que a todas luces sabes que son avenidas, les llaman calles, y también todo lo contrario. La calle Torneo es una de las calles más emblemáticas de Sevilla. Se le dice torneo en referencia a los torneos medievales que se celebraban en la zona. En aquella época la calle era un lugar de paso para los caballeros que acudían a los torneos. Bueno, pues después de aquí y al hacer una curva, ahora cogemos la calle de la Resolana. En la época romana formaba parte de la muralla de la ciudad. En el siglo XII la calle fue ampliada y se convirtió en una avenida principal. Recibió su nombre actual en el siglo XIX y se deriva de la palabra resolana, que significa lugar donde da el sol sin que moleste el viento. Pues ahí empezando, la calle Resolana nos recibe la Torre de los Perdigones. Es una torre de ladrillo de 45 metros de altura que formaba parte de la antigua fábrica de San Francisco de Paula. La torre fue construida en 1890 y era utilizada para producir perdigones de plomo. En los años 50 la fábrica cerró sus puertas y la torre quedó abandonada.
En la década de 1990, la torre fue restaurada y convertida en un mirador público. Pues en el recorrido de la calle Resolana y justo al final, volteamos por aquí y nos encontramos con la Basílica de la Macarena. Es el templo que alberga la imagen de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, una de las devociones marianas más populares de la ciudad. La historia de la basílica se remonta a la fundación de la Hermandad de la Macarena en 1595. La hermandad se estableció en la iglesia de San Gil Abad, donde la imagen de la Virgen fue venerada durante casi 3 siglos. En 1936, la iglesia de San Gil fue incendiada durante la Guerra Civil Española y la imagen de la Virgen fue rescatada de las llamas y trasladada a la iglesia de la Anunciación, donde permaneció hasta la construcción de la nueva basílica. Esta se inició en 1941 y se finalizó en 1949. El templo fue diseñado en el estilo barroco andaluz. La basílica fue consagrada por el cardenal José María Bueno Monreal en 1966 y desde entonces se ha convertido en uno de los lugares de culto más populares de Sevilla. Y un poco más adelante, ya entrada a la calle Muñoz León, vemos otra puerta. La Puerta de Córdoba es una de las antiguas puertas de la muralla de Sevilla, situada en la actual ronda histórica. La puerta fue construida en el siglo XIV durante el reinado de Alfonso X de Castilla. Se encontraba en la salida natural de Sevilla hacia Córdoba y era una de las puertas más importantes de la ciudad. La puerta tiene una estructura de 2 torres, una a cada lado del arco de entrada. Están coronadas por almenas y matacanes y están decoradas con motivos mudéjares. Según una leyenda, la puerta está ligada a la historia de San Hermenegildo, un príncipe visigodo que fue martirizado por su padre, el rey Leovigildo. La leyenda cuenta que San Hermenegildo fue decapitado en la puerta y que su cabeza rodó por el suelo hasta llegar a la iglesia de San Hermenegildo, que se encuentra cerca. La leyenda es una forma de explicar la presencia de la iglesia cerca de la puerta. Venga, llévate agua, no grave, llévate agua. Venga, llévate agua, llévate agua. Vamos. Pues cuando doblamos por la calle María Auxiliadora, vemos los Jardines del Valle. Tienen una historia que se remonta al siglo XV. En esa época el terreno estaba ocupado por un convento franciscano llamado El Valle. El convento fue abandonado en el siglo XIX y los jardines quedaron en desuso. En 1886 la marquesa de Villanueva compró los terrenos y los edificios del convento para crear un colegio de religiosas del Sagrado Corazón. El colegio se denominó Colegio del Valle y los jardines fueron utilizados como jardines escolares. El colegio cerró a mediados del siglo XX y los jardines quedaron abandonados. En 1977 un grupo de estudiantes de la Universidad de Sevilla se manifestaron para denunciar la intención de una inmobiliaria de construir viviendas en los jardines. La presión de los estudiantes logró que los jardines fueran declarados bien de interés cultural y que se iniciaran los trabajos de restauración. Los jardines fueron abiertos al público en 1983 y desde entonces se han convertido en un lugar popular para pasear, hacer picnics y disfrutar de la naturaleza. La calle Recaredo tiene su origen en la época musulmana, cuando se conocía como calle del Conde Negro. En esa época la calle era un importante centro comercial y de negocios. Tras la conquista cristiana de Sevilla en 1248, la calle fue renombrada como calle de Recaredo, en honor al rey godo Recaredo I. En el siglo XVI, la calle Recaredo se convirtió en un importante centro de la vida judía de Sevilla. En esa época la calle albergaba varias sinagogas, así como un cementerio judío. En el siglo XVII,
la calle sufrió un importante declive. La expulsión de los judíos de España en 1492 y la Guerra de la Independencia Española en el siglo XIX llevaron a la decadencia de la calle. Y en el siglo XX fue remodelada y se convirtió en una calle residencial. En aquella época se construyeron varios edificios de estilo modernista en la calle. En la actualidad es una calle tranquila y residencial, alberga varios edificios históricos, así como la iglesia de San Roque, una iglesia barroca del siglo XVIII. Pues ya cerca de la meta y un poco harto de andar, tenemos por aquí la Universidad de Sevilla. Es una de las más antiguas de España. Su origen se remonta al siglo XV, cuando el arcediano maese Rodrigo Fernández de Santaella fundó el Colegio de Santa María de Jesús en 1456. En 1848 la universidad se trasladó a la antigua Real Fábrica de Tabacos, un magnífico edificio trazado por el ingeniero Van der Veer en el reinado de Felipe VI. En el siglo XX, la universidad continuó creciendo y modernizando sus instalaciones. Ya en 1970 se convirtió en una universidad pública y en 1983 se reformó su estructura y organización. En la actualidad es una de las universidades más importantes de España, cuenta con más de 60.000 estudiantes y ofrece una amplia oferta de estudios en todos los niveles. Bueno, pues ya estamos llegando, 500 metros más, pero ya que dije que estoy harto de andar, pues déjame hacer un poco de jogging para que me vean llegando a la meta como todo un campeón. Y claro, después de la jartada de correr, pues llega la jartada de comer y beber.